Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué? ¿Señorearás? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró,
y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. La historia de José. Una historia maravillosa, pero a la vez muy dolorosa. Una historia en donde se mezcla el amor de un padre por su hijo, el amor de un hijo y su obediencia a su padre, pero también se muestra el odio, la envidia, la calumnia, los celos. José era el hijo de Raquel, la mujer amada, aquella mujer por la cual
Jacob había trabajado 14 años, y por qué no decir 20. Aquella mujer hermosa con la cual Jacob se había encontrado en el pozo después de haber caminado muchos días huyendo de su hermano Esaú, había llegado a Harán y ahí había tenido el encuentro maravilloso con Raquel, que era su prima. Y la Biblia dice que Jacob se enamoró de Raquel. Hizo el trato con Labán, el padre de Raquel, de que iba a trabajar por Raquel 7 años. Se llegó el día en el cual Jacob había terminado sus 7 años de trabajo y pidió a Labán que le diera a su mujer. Labán, que era un hombre ambicioso, no era un hombre bueno, tomó en lugar de Raquel y le dio a Lea en la noche, en la oscuridad. Jacob se allegó a ella, pero en la mañana, cuando despiertan y aparece la luz del día, Jacob se dio cuenta que lo habían engañado. Jacob se enoja y habla con Labán del engaño que le había hecho. Y Labán le dice, bueno, aquí la costumbre es que la mayor se tiene que casar primero, pero no hay problema. Trabaja otros 7 años y te llevas también a Raquel. Y sabemos la historia, cómo Jacob trabajó otros 7 años y después se quedó todavía otros 6 años, 20 años en total. Raquel era estéril. Pasaron los años y no podía tener hijos. Lea tuvo hijos. La criada, la esclava de Lea, también le dio hijos a Jacob. Luego Raquel tomó a su sirvienta, a su esclava, y se la dio también a Jacob para que se llegara a ella, y también tuvo hijos de ella. Pero Raquel no podía tener hijos hasta que la Biblia dice que se acordó Jehová de Raquel. Y Raquel quedó embarazada y de ahí nació José. Ya en la edad avanzada de Jacob nació José. Y el amor de Jacob se desbordó sobre su hijo José. Y José se merecía ese amor. José era obediente. José amaba a su padre. José no era malo como sus hermanos. Y aparece la historia de José. Maravillosa historia. Cómo José empieza a soñar. Dios tenía grandes planes para la vida de este joven. El nombre José significa Jehová añadirá. Y vemos cómo Dios comenzó a darle a José estos sueños maravillosos, los cuales él inocentemente se los contó a sus hermanos. Y la historia que acabo de leer, dice que más y más lo aborrecían cuando él les contaba sus sueños. Lo aborrecieron tanto hasta el grado de planificar, conspirar su muerte. El crimen más horrendo de la historia
fue el crimen que cometió Caín en contra de su hermano Abel. Fue un crimen terrible, un crimen espantoso, porque en ese tiempo Caín mató la cuarta parte de la población que existía en ese tiempo. Recordemos que solamente habían 4 personas y Caín mató a su hermano. Y tal parece que el espíritu de Caín habitaba en el corazón de los hermanos de José. Es algo horrible cuando entre familia hay odios. Es algo espantoso cuando entre hermanos no se aman. Cuando entre hermanos hay envidias, rencores, celos, contiendas. Y eso se da tanto en el hogar, con la familia física, como dentro del núcleo espiritual de la iglesia. El espíritu de Caín se sigue moviendo en el corazón de mucha gente. El espíritu de envidia de los hermanos de José se sigue moviendo hasta el día de hoy en el corazón de muchas personas. Pero sigamos con la historia de José. José le cuenta a sus hermanos el primer sueño acerca de los manojos de trigo que estaban cortando en el campo. Ellos se enfurecen. Ellos directamente dicen: ¿qué? ¿Vas a reinar encima o sobre de nosotros? Luego José tiene el segundo sueño en donde el sol, la luna y 11 estrellas igual se postran, hacen reverencia delante de él, y esta vez se lo cuenta también a su padre, y su padre lo reprendió, su padre se molestó. Quizá pensaban que José se estaba inventando esos sueños, pero no. Dios le había revelado a José el futuro que tenía para él, aunque para llegar al cumplimiento de ese futuro, José iba a tener que pasar muchos sufrimientos, por muchos dolores. Y vemos cómo continúa la historia de José, cómo en esta oportunidad Jacob manda a su hijo José a ver cómo estaban sus hermanos, a llevarles comida. José los trataba muy bien, mas sin embargo, cuando ellos ven a José, comienzan a tramar su destrucción, su muerte. Rubén, el primogénito, el mayor de todos, trata de defender a José. Les dice que no lo maten, que lo metan en un pozo vacío, con la intención de luego ir y rescatarlo y llevárselo a su padre. Pero sabemos la historia, que en un momento que Rubén se fue quizás a chequear las ovejas, el resto de sus hermanos se sentaron a comer posiblemente la misma comida que el propio José les había llevado, mientras que José lloraba, gritaba en el pozo. No tenían compasión de él. Y ahí vieron una caravana de madianitas que venían, mercaderes, negociantes, que iban rumbo a Egipto, y entonces tramaron otro plan. Según ellos, eran ideas de ellos, pero no, era Dios el que estaba moviéndose en todo esto. Y ahora deciden mejor. Judá decide que lo vendan.
y el plan y el propósito de Dios está tomando forma. Ahora lo venden por 20 miserables monedas de plata, que era el precio de un esclavo en ese tiempo. Qué dolor, qué tristeza, cuánto habría llorado aquel joven al ver que sus hermanos primero lo querían matar, después lo venden como quien vende una oveja, como quien vende un caballo, como quien vende cualquier animal. Lo venden por 20 piezas de plata y así es llevado a Egipto, a una de las plazas, mercados en Egipto, que era como digamos New York en este tiempo, París, la Ciudad de México. Era una urbe enorme, era el imperio que reinaba en ese tiempo en el mundo conocido. Lo llevan a Egipto, ahí en la plaza lo subastan. Ahí ya no se dice por cuánto lo vendieron, pero allá en Egipto Dios movió a uno de los principales de Faraón llamado Potifar y lo compra y lo lleva a su casa. Y ahí comienzan a escucharse una frase sobre la vida de José, en donde dice que lo vendieron, pero Jehová estaba con José. José, llevado a la casa de Potifar, inmediatamente la mano de Dios está sobre José y todo lo que José toca, Dios lo prospera. Potifar, que era un hombre inteligente, se da cuenta que José no era una persona común y corriente. Potifar se da cuenta que José era un hombre especial, que José era un joven especial, y colocó todo lo que tenía en las manos de José. Lo convirtió en su administrador, un esclavo que asciende inmediatamente a mayordomo, a administrador. Y pasó el tiempo y la casa de Potifar prosperó. Pero el maligno, que siempre estaba mirando lo que ocurría, fijó sus ojos en José para destruirlo. Y en esta oportunidad toma la vida de la esposa de Potifar y hace que esta mujer comience a desear a José. Esta mujer lo tenía todo, esta mujer era rica, es posible que era hermosa. Vestía de ropas finas. Y esta mujer fijó sus ojos en el joven José, que para esa fecha ya tenía, 18, 20 años. Estaba en la flor de su vida. La Biblia dice que era muy hermoso de parecer. Y la gracia de Dios en él lo hacía verse aún más hermoso. Esta mujer comienza a acosarlo, a perseguirlo, a enamorarlo. Y era tan descarada que y le decía: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José, aquel joven que nunca había leído la Biblia porque no existía, aquel joven que nunca había estado en una iglesia porque no existía, ni la sinagoga, ni el templo, ni nada, aquel joven tenía una relación íntima con Dios de tal manera que su santidad se podía ver a través de su conducta, de sus palabras, de sus actos. José le decía: ¿cómo yo voy a pecar en contra de mi Dios y en contra
de mi patrón. Le decía, porque todo lo ha puesto mi patrón, mi Señor, en mis manos, excepto a ti. Tú eres sagrada para mí. Yo no puedo pecar contigo. Y aquella mujer insistía y insistía y José la rechazaba. Pero la Biblia dice que un día José entró a la casa a cumplir con sus deberes y aquella mujer lo tomó, lo asió, dice, de sus ropas y le decía, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Y José prefirió dejar su ropa. Aquella mujer le quitó la ropa y José salió corriendo desnudo. Cuando aquella mujer se vio despreciada nuevamente, aquella mujer comenzó a dar gritos y tramó otra mentira, otra calumnia y acusó a José de haber querido abusar de ella. José fue llevado a la cárcel. Yo siempre he dicho que Potifar conocía a su mujer. Potifar sabía la clase de mujer que tenía en la casa. Es posible que ya más de una vez lo había hecho. Porque si Potifar no hubiera sabido qué clase de mujer tenía en su casa, Potifar hubiera mandado a matar a José. Inmediatamente lo hubiera mandado a ejecutar, porque ese era un crimen. José era esclavo, José era extranjero. Potifar no tenía nada que le impidiera deshacerse de José. Pero estoy seguro que Potifar sabía que esta mujer era una sinvergüenza, era una infiel. Y por eso, en vez de matar a José, lo mandó a la cárcel. José llega a la cárcel a pagar un crimen que no había cometido. Pero nuevamente se oyen las palabras del Señor que dice, José estaba en la cárcel, pero Jehová estaba con él. Y la palabra del Señor dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí en la cárcel, la gracia de Dios estaba con José e inmediatamente el jefe de los carceleros se dio cuenta de que José no era un criminal, de que José no estaba ahí porque había cometido algún delito, sino que estaba ahí cumpliendo una condena que no merecía. Y Dios puso en gracia a José con el carcelero y dice que el carcelero colocó a José como jefe de los presos. Y la mano de Dios se movía sobre José y los presos estaban tranquilos con alguien que era compasivo, con alguien que los cuidaba, con alguien que los ayudaba. Un día llegaron a la cárcel dos personajes muy importantes. Dos personas que venían directamente desde el palacio del faraón. Personas que habían estado muy cerca del faraón, tan cerca que podían tocarlo. Estos dos eran el copero y el panadero. A ambos los habían mandado a la cárcel porque habían cometido una falta y estaban en la cárcel esperando el juicio. Y se los encargaron a José. Y José comenzó a tratar con ellos. Y la Biblia dice que un día, en la mañana, José vio que estos dos hombres estaban tristes, estaban angustiados. Y José les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué veo sus rostros tristes? Y ellos le dicen, es que hemos tenido un sueño cada uno de nosotros. Y no sabemos qué significa este sueño. Y José les dice, cuéntenme el sueño, porque es Dios el que da las interpretaciones. Ellos le contaron su sueño. Primero el copero contó su sueño y le dijo, dime qué es lo que
¿qué es tu sueño? El copero le cuenta el sueño, le dice, mira, yo veía 3 sarmientos, 3 ramilletes de uvas, así esa. Y yo veía que exprimía las uvas y le daba a Faraón nuevamente el vino. Y José le dice, mira, los 3 sarmientos son 3 días. De aquí a 3 días, Faraón volverá a colocarte en tu puesto y volverás a darle el vino en la mano a Faraón. Cuando el panadero escuchó la interpretación favorable que José le había dado al copero, el panadero le contó también a José su sueño y le dijo, mira, yo veía 3 canastillos en donde estaban todo tipo de manjares, de todo tipo de pasteles y dulces y, en fin. Le dice, pero veía que estaban sobre mi cabeza y que las aves del cielo venían y se comían esto. Y José le dice al panadero, Señor mío, de aquí a 3 días el faraón quitará tu cabeza de sobre ti. En otras palabras le dijo, de aquí a 3 días el faraón te va a matar y las aves se van a comer tus carnes. Y José le dijo al copero, mira, le dijo, cuando esto te ocurra, que tú vuelvas al palacio, acuérdate de mí, porque yo estoy aquí pagando una culpa que no he cometido. Exactamente como José le interpretó los sueños al copero y al panadero, exactamente así pasó. A los 3 días el faraón restituyó al copero en su puesto. El copero siguió dándole el vino exprimido de las uvas frescas a Faraón en su mano. Y el panadero fue ahorcado, murió. Pero al copero se le olvidó lo que José le había dicho. Y pasó el tiempo. Pasaron otros 2 años y José siguió en la cárcel. Pero un día el faraón también tuvo un sueño muy importante. Y en este sueño el faraón veía que subían 7 vacas gordas del río, gordas, maravillosas, hermosas. Y de repente aparecían 7 vacas flacas, horribles, que se comían las 7 vacas gordas y no quedaba nada. Y luego el faraón vio 7 espigas doradas, llenas de grano, maravillosas, hermosas. Pero también el faraón vio que aparecieron otras 7 espigas secas, feas, que devoraron las 7 espigas gordas y hermosas. Y eso incomodó, afligió, preocupó al rey faraón y mandó a traer a todos los sabios y nadie le podía dar la interpretación del sueño. Entonces dice que el copero se acordó y le dice, hoy me acuerdo de mis errores, de mis maldades. Y le cuenta la historia a Faraón de que en la cárcel, ¿te recuerdas? Le dice, cuando mi señor me puso en la cárcel a mí y al panadero. Le dice, ¿te acuerdas? Y el faraón dijo, sí. Le dice, en la cárcel había un joven de los hebreos, un joven que nos interpretó el sueño y tal como él lo dijo, así ocurrió. Le dice, yo fui restituido a mi puesto
tal como él lo dijo. Y el panadero murió, fue muerto, tal como él lo dijo. Entonces, la Biblia dice que mandaron a traer a José. Y José se presentó delante del faraón, le interpreta el sueño. El faraón se da cuenta que José no era un personaje común y corriente. Inmediatamente el faraón colocó a José como el gobernador, como el segundo después de él. Colocó todo el país de Egipto en manos de José. Y ahí se cumplieron los sueños que José había tenido. O empezaron a cumplirse. Porque pasado el tiempo, Jacob, debido a la hambruna que se había desatado en el mundo conocido en ese tiempo, la hambruna que Dios le había revelado a Faraón y que José le había interpretado acerca de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. También en Canaán había hambre. Y se enteraron que en Egipto había grano, había comida, porque José había almacenado mucho grano en los días de abundancia para salvar al pueblo. Y Jacob manda a sus hijos a comprar comida en Egipto. Y ahí, cuando ellos llegan, no lograron reconocer a José, porque José ahora era un hombre importante, vestía diferente, su corte de pelo, usaba maquillaje como usaban los egipcios, y José era ahora el Señor de la tierra. Pero José sí los reconoció a ellos. Y sabemos la historia de cómo ellos llegaron y se postraron delante de José, tal como Dios se lo había manifestado a José en el sueño. Y luego ellos van y regresan con Jacob, y también Jacob llega y se postra, tal como Dios le había mostrado a José. Y José les dice a sus hermanos: no teman, ustedes planificaron todo esto pensando en hacerme daño, pero Dios lo utilizó para salvar a mucha gente y para salvarlos a ustedes. Dice: ahora ustedes podrán vivir el resto del tiempo de la hambruna aquí hay abundancia, aquí hay comida. Y así llegó la familia de Jacob a Egipto, en donde terminaron convirtiéndose en una gran nación, que aunque después de la muerte de José se convirtieron en esclavos por 400 años, pero de ahí Dios los sacó con brazo fuerte y mano extendida, ya como el pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas podemos aprender de esta maravillosa historia de la vida de José? Vemos a un joven que, a pesar de todo el daño que sus hermanos le hicieron, nunca les guardó rencor, nunca se vengó de ellos. Un joven que, sin tener la Biblia, sin tener dónde congregarse, sin tener un ministro, sin tener un pastor, sabía temer a Dios. Tenía un trato personal con Dios. Conocía a Dios de una manera maravillosa, de una manera única, que ahora ni siquiera nosotros, que tenemos la Biblia, que tenemos a Cristo en nuestros corazones, muchas veces no mantenemos esa intimidad, esa relación con Dios como la tuvo José. Así que la enseñanza, la reflexión es: aprendamos a ser pacientes, aprendamos a amar aún aquellos que nos han hecho mucho daño, aún aquellos que nos han traicionado. Dejemos de estar recordando el mal que nos han hecho.
Aprendamos a perdonar y a olvidar. Dejemos las amarguras a un lado. Dejemos el odio, el rencor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Yo pagaré. No te desanimes, mi hermano. Y por favor, no aborrezcas a tus hermanos carnales, tampoco a tus hermanos en la fe. No sientas envidia de tus hermanos carnales cuando estos prosperan y tú no. Gózate, alégrate, porque Dios le da a cada uno conforme a su soberanía, conforme a su voluntad. De seguro es que Él tiene para ti también lo necesario si tan solo aprendes a depender de Él.